Volviendo a nuestras reflexiones sobre ángeles y demonios, tenemos hoy que hablar algo acerca de las falsedades de Satanás. Todo lo que tiene que ver con la actuación de Satanás es enormemente amplio. Está extendido a lo largo de toda la Escritura y tendríamos que dedicarle muchísimo tiempo para establecer por lo menos los asuntos más importantes con un poco de detalle. Pero debido a que solamente lo que estamos haciendo son reflexiones en torno a un tema, vamos a sintetizar en la medida en que podamos hacerlo comprensible y en el que podamos ver también los aspectos más importantes de esta falsificación de Satanás o de Satanás como el gran falsificador. La Biblia enseña que Satanás es mentiroso. Literalmente es padre de mentira, es decir, toda mentira proviene, se engendra, se gesta en él. Juan capítulo 8 y versículo 44. Ahora, el propósito de Satanás es engañar al hombre para que el hombre no siga la voluntad de Dios y no le obedezca. Cuando estudiamos la tentación de nuestros primeros padres, notáis que la acción de Satanás fue pervertir la palabra de Dios para conducir a la mujer, en aquel caso el hombre pecó por voluntad propia, para conducir a la mujer a una acción que ya no tiene remedio espiritualmente hablando, de oposición a Dios, creyendo la mentira de Satanás. Satanás dijo a la mujer: Dios sabe que el día que de él comiereis seréis como él. Por tanto, lo que él os dijo no es verdad. Dios habló mentira. Y la mujer aceptó esa falsificación diabólica y cayó en el pecado. Pero tú sigues estudiando la Biblia y te das cuenta que Satanás es el gran pervertidor de lo bueno. Por ejemplo, ¿tener algo propio es lícito o no? Sí. ¿Mucho o poco? Bueno, no tiene gran importancia. Puedes tener mucho o puedes tener poco. Pero el gran problema es que eso que es bueno, que es lícito, que es lógico, Satanás lo pervierte. Y de tener algo lícitamente propio, se cambia en ser avaricioso por poseer aquello que todavía no tienes y desear alcanzarlo de cualquier manera. Llegar a la avaricia es un camino sumamente grave. Y pongo el ejemplo de aquella actuación de Acab y de Jezabel en relación con la viña de Nabot. Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Hay una viña que a Acab, el rey de Israel, le interesa, le gusta, la quiere para sí. Y el deseo de poseerla le lleva a manchar sus manos con la vida de su dueño, siguiendo las indicaciones de Satanás. El otro día mencionábamos también que el vino con moderación no es malo, pero embriagarse es pecado. Las normas de moral son buenas, pero el desorden es un pecado. La sabiduría es buena, pero la arrogancia, el creerte superior al resto, es malo. Todo esto pone de manifiesto que Satanás es un pervertidor. Y Satanás entra en las áreas de la vida del hombre para cambiarles el sentido y desorientarlas, convirtiendo la vida de orden, como Dios quiere, en una vida de desorden. Notemos algo de lo que Satanás hace o procura hacer con los dones que Dios dio al hombre. Dios hizo al hombre inteligente para que pueda alcanzar conocimientos y sabiduría. En Génesis capítulo 1 y versículo 26 se nos relata que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por tanto, el hombre es un ser inteligente. La verdadera sabiduría se sustenta en un profundo respeto por la palabra de Dios. El principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, es el temor de Jehová. Ahora, Satanás pervierte la sabiduría del hombre para alejarla del pensamiento de Dios. No hace falta que busque muchos ejemplos de este tipo, en donde
los hombres de hoy consideran que es sabio, por ejemplo, quitar la vida a una persona que no ha nacido todavía. Y entienden que eso es absolutamente lícito y científicamente hablando es posible porque no hay vida para ellos hasta el momento en que exista persona. Y la persona solo es persona después del alumbramiento. Por tanto, lo que Dios prohíbe, tocar la vida, la ciencia del hombre, contaminada por Satanás, lo considera como algo lícito. Satanás pervierte la sabiduría humana para alejar al hombre de Dios. Dios se revela permanentemente al hombre. Romanos capítulo 1 se nos dice, versículo 21 se nos dice que Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, de manera que la naturaleza dice dos cosas acerca de Dios, que Dios existe y que Dios tiene poder. Ahora el hombre no responde en consonancia con ese conocimiento. Y el hombre dice que todo cuanto existe de vida en nuestro planeta es una casualidad que se ha producido, no por creación, sino por evolución. No entro en este tema. En primer lugar, no soy un especialista en biología y los creyentes no debemos hablar de aquello que no conocemos. Pero lo que me dice la Biblia es que Dios ha colocado la naturaleza, la vida natural en mi entorno para que yo conozca a Dios y le adore, es decir, le rinda pleitesía, me entregue a Él, le reconozca como Dios. Pero el hombre tiene la razón entenebrecida por Satanás y a pesar de la evidencia que tiene por delante, el hombre no quiere adorar, reconocer, alabar a Dios. Y la Biblia dice que por esa causa, como ese es un acto de soberbia y de rebeldía y es un pecado, el hombre queda sin excusa. De manera que el hombre se convierte en necio, en un ser sin discernimiento, y necio es aquel que coloca a Dios al margen de su vida y el que alejándose de él le rechaza continuamente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, versículo 1. Ahora notad esto. No es que el necio diga, Dios no existe. A veces se interpreta así el versículo. Lo que está diciendo el texto bíblico es esto, que el necio dice en su corazón, Dios no. Es decir, Dios al margen de mi vida. Y esto es la mayor necedad en la vida del hombre, porque el hombre se hace un profesante de sabiduría y se proclama a sí mismo como necio. La mayor necedad es apartar a Dios para escapar de la realidad íntima de su existencia y no reconocerlo. Esta acción de Satanás desorienta la sabiduría. El ateísmo no solo es una falta de sentido lógico porque niega una evidencia, sino específicamente el ateísmo es una necedad, es decir, una sin razón, una falta de conocimiento. Y los hombres sustituyen las verdades bíblicas por teorías humanas. De manera que cuando voy al libro de Génesis y leo que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, los hombres dicen, no hay creación. Yo sé que muchos niños estudian en los colegios una evolución que ya ni siquiera se tiene en consideración en el mundo científico de hoy. La idea de que de ahí del caldo de cultivo de la tierra con agua un tanto caliente y aminoácidos y no sé qué más, salió una célula con vida y esa célula a lo largo de miles de millones de años fue evolucionando y convirtiéndose en un ser pluricelular. Y salió de la agüita y se fue caminando por la playa y de ahí vinieron otros seres más complejos y finalmente a lo largo de la historia el hombre. Eso no lo cree ningún científico hoy. De modo que los científicos dicen, oye, que esto de evolución así no va. Tendremos que hablar de algo mucho más racional que es la mutación genética y ahí vienen las grandes discusiones. Y hace poco tiempo oí una conferencia que decía, esto está demostrado por la ciencia.
el virus de la gripe, y hablar de virus hoy es un problema, pero el virus de la gripe exige una vacuna cada año diferente. ¿Por qué? Porque muta. Cambia, pero ese virus de la gripe no se convierte en otra cosa. Es el mismo virus de la gripe con otra manifestación. Indudablemente hay animales, por ejemplo en Galicia se crían en el interior de Galicia bisones. Claro, alguien me dirá, mira que criar los bisones para hacer abrigos para mujeres, menuda cosa. Bueno, no entremos en esa cuestión. Pero se crían bisones y es sorprendente ver que los bisones se crían en jaulas abiertas al viento y al frío. ¿Para qué? Para que el pelo sea más abundante y más consistente. De manera que si pudiéramos meter a un bisón durante un tiempo largo en el desierto, es probable que perdiese gran parte de su pelo. Bueno, no lo sé, ni tampoco me interesa, pero lo que sí tengo muy claro es que el hombre ha eliminado creación y lo ha sustituido por ciencia. Y ha eliminado a Dios y ha puesto en su lugar un sucedáneo que a lo largo del tiempo cambia en comprensión, en definición, en formulación. Satanás pervierte la sabiduría para oponerse, y quiero venir a algo mucho más práctico, para oponerse a la evangelización. Satanás sabe que el mensaje del Evangelio es un mensaje bíblico y cristocéntrico. El apóstol Pablo llama a la evangelización la palabra de la cruz. Y tú vas a la carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 22, y Pablo dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios. De manera que hay un cambio ahí. La palabra de la cruz, la doctrina de la cruz. La evangelización, permíteme hacer un paréntesis, es la exposición abierta de una doctrina bíblica. La evangelización no es decir que hay 4 reglas. El hombre es pecador, Dios es el Salvador, si crees en Cristo te salvas, e invitar a los hombres a que con responsabilidad acepten el mensaje. No está ahí. El Espíritu Santo utiliza solamente la Biblia para tocar el corazón de los hombres. Y una evangelización no bíblica produce convicciones, pero no produce conversiones. Por tanto, la palabra de la cruz, que es el gran mensaje que Dios manifiesta para salvación a todo aquel que crea, es pervertido por Satanás y dice: no es posible creer que el Dios soberano, omnipotente, santísimo, eterno, tenga piedad, misericordia del pecador hasta el punto de regalar a su Hijo y ponerlo en sacrificio por los pecados. Miles de filosofías surgen en el mundo de hoy. Miles de ideas surgen en el campo de la salvación. Hay personas que dicen que nadie se pierde, solamente se pierde el que quiere, porque la gracia de Dios alcanza a todos. Eso no es verdad, es un engaño diabólico. De la misma manera que hay muchos que consideran que la salvación puede perderse cuando yo cometo un determinado pecado. No está tampoco en la Biblia. Todas estas son acciones que Satanás realiza para pervertir la verdad de la Escritura. Satanás pervierte también el uso bueno de los alimentos. Dios dio los alimentos para el hombre como algo necesario y nos enseña en Génesis capítulo 1, versículo 29 y en Génesis capítulo 2, versículo 16, que Dios colocó los alimentos, al principio frutas en los árboles, después las legumbres del campo, etcétera, etcétera, luego más adelante la carne, y dio todo esto para el alimento del hombre. Los alimentos fueron dotados de distintos sabores, de distintas texturas. Dios pudo habernos alimentado con una simple bola blanca sin sabor ninguno. Y teníamos que comerla porque si no nos morimos. Y comeríamos la bolita blanca. Pero el Dios de la Biblia no solamente da el alimento necesario, sino que los rodea de gustos especiales para que sea atractivo para nosotros. Dios da los alimentos al hombre para que los consuma con acción,
de gracias. Romanos 14:20, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 4 al 6. Pero el hombre, todos los alimentos que Dios da para la necesidad biológica, fisiológica del hombre, y muchas veces los destroza y los tira. Una de las cosas que más me impresionan es a veces pasar por ciertos lugares donde se venden alimentos, sobre todo legumbres y cosas así, y ver como al final del día hay sacos de comida para tirar a la basura. He visto tirar a la basura latas de conserva simplemente porque pasa un día de la fecha de caducidad. Y no solamente esto, en los comercios, en las casas se compran alimentos que luego no se consumen y se tiran. Y no estamos usando eso con acción de gracias como Dios ha establecido, y mucho menos permitiendo que aquello que nos pudiera sobrar a nosotros sea compartido, no las obras, sino los alimentos necesarios con personas que lo necesitan. Satanás pervierte también el uso del don para que sea un elemento de pecado contra Dios. De manera que comer con moderación, comer lo necesario es lícito, pero comer en exceso, carta primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 3, es pecado. La glotonería es un pecado digno de muerte, lo mismo que el adulterio. Satanás corrompe también lo que puede ser objeto de amistad y de comunión. Por ejemplo, vas a la epístola a los Corintios y tú descubres allí que Pablo habla de una cena. Y esa cena era un elemento de relación social en el mundo greco-romano donde estaba establecida la iglesia en Corinto. ¿Es malo eso? No, en modo alguno. Pero eso que puede ser y debe ser objeto de amistad y de comunión, estaban utilizándolo los corintios como elemento de distorsión y de falta de amistad, de manera que no se esperaban los unos a los otros. Algunos traían mucha comida, otros no traían comida. Los que no tenían comida no recibían la comida que sobraba a los que tenían mucho y cosas por el estilo. Y esto tiene también aplicación a los momentos sociales de la vida de hoy, tales como pueden ser aniversarios, bodas, actos conmemorativos, cumpleaños, etcétera, etcétera. Muchas veces los creyentes, viendo la forma en que se utiliza esto en el mundo, abusamos de los recursos que Dios nos da y dejan de ser elemento de amistad y de comunión para convertirse en un elemento de conflicto personal. El pecado en este caso es triple. En primer lugar, se habla estamos delante de un despilfarro económico en contra de la buena administración como corresponde a quienes administramos los recursos que Dios nos da. Un exceso de lujo, de comida y demás cosas en un acto social de un creyente es pecado. En segundo lugar, el abuso de la comida es glotonería y ese es otro pecado. Y en tercer lugar, la falta de amor es evidente, porque mientras existen pobres que no tienen alimentos, no es lícito desperdiciar los alimentos que nosotros podemos alcanzar. Satanás actúa también en el ámbito no solo de la comida, sino también de la bebida. Permíteme decirte que Dios dio el vino como algo lícito. A veces pensamos que el vino es un pecado tremendo y beber vino es un pecado colosal. Bueno, yo mencioné en uno de los estudios de las reflexiones anteriores que a Cristo se le llamaba comilón y bebedor. Y bebedor no es una referencia al agua, es una referencia al vino. Es más, Cristo mismo convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Claro, aquel milagro de Cristo, primero de los milagros en la relación de Juan, llama mucho la atención. Y muchos se han preguntado cómo es posible que el novio fuese tan poco previsor que no tuviese vino suficiente para toda la semana de la boda. Probablemente no fue así. Es muy posible que el novio fue previsor, pero que los invitados bebieron mucho vino. De modo que a mitad de la semana
no tenían vino. Y ahora Jesús pudo haberle dicho, sois unos bebedores, por tanto sois unos pecaminosos. ¿Qué hizo Jesús? Vino de mejor calidad que al principio. ¿Por qué no decimos a Cristo, cómo puedes permitir tú que beban vino? Porque todos los alimentos usados con moderación y acción de gracias son bendición de parte de Dios. Y yo voy a las epístolas pastorales y veo que el apóstol Pablo habla de ancianos y de diáconos. Y dice que los ancianos no sean dados, y los diáconos no sean dados a mucho vino o no sean dados a vino. Lo que está diciendo es que no tengan necesidad de un vaso de vino o una botella de vino para poder comer. El uso excesivo del alcohol, del vino, es malo, pero cuando Pablo se encuentra con el problema de la enfermedad de Timoteo, ¿qué le dice a su amigo y compañero en el ministerio Timoteo? Desde hoy en adelante deja de beber agua y bebe un poco de vino a causa de tus muchas enfermedades y de tu estómago. Ahora bien, tomar un poco de vino no es pecado, pero embriagarse es un pecado que está sujeto a disciplina. Carta primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Ahí se habla de personas que se embriagan, que ingieren una ingesta excesiva de alcohol. Y dije también anteriormente que muchos de los creyentes que iban después del ágape, de la cena de comunión cristiana, de compañerismo, de hermandad cristiana, iban y entraban a la reunión de congregacional para partir el pan. Muchos de ellos estaban embriagados porque habían ingerido una mayor cantidad de la lícita en cuanto al alcohol. El alcohol nubla la mente, nubla el corazón, nubla la sensibilidad, e incluso las bebidas con menor contenido de alcohol están en las manos de Satanás como instrumentos de pecado. Una de las pandemias, valga la expresión, que tenemos en nuestro mundo occidental es la de chicos jóvenes que se han corrompido en la ingestión excesiva del alcohol. Satanás pervierte también el don de la sexualidad. El primer regalo que Dios dio al matrimonio fue el don de la fertilidad. Génesis capítulo 1, versículo 28. Después de constituir el matrimonio, les dice, multiplicaos y llenad la tierra. Por tanto, el Dios de la Biblia dio al hombre, a la mujer, el don de la sexualidad. Y esta es una bendición muy grande porque es una relación atrayente dentro del matrimonio. Lee con cuidado Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 6, por ejemplo, y verás que la relación mutua entre el marido y la mujer es atractiva, satisfactoria y es una bendición que Dios da. La relación física en la intimidad conyugal, Cantares capítulo 4, versículo 11, es una enorme bendición de parte de Dios. La satisfacción del acto íntimo matrimonial, Cantares capítulo 4, versículo 16, hasta el capítulo 5, versículo 1, toda esa enorme descripción es una bendición que Dios da para disfrute del matrimonio. El conocimiento personal del cuerpo del esposo y de la esposa, tan criticado por el puritanismo y el pietismo, está expresado por el Espíritu Santo de Dios en el Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículos 10 al 16, capítulo 6, versículos 4 al 10, capítulo 7, versículos 1 al 5. Por tanto, esa intimidad personal que es expresión de la sexualidad es un regalo de Dios. Ahora, Dios estableció toda esa bendición dentro de un recinto que es el matrimonio. Solo en el matrimonio es legítimo el uso de la sexualidad. Cualquier otro uso se convierte en pecado delante de Dios.
De manera que la Biblia me habla de dos pecados que tienen que ver directamente con la sexualidad, la fornicación y el adulterio. La fornicación es pecado. La fornicación en la Biblia no solamente se refiere al uso ilícito de la sexualidad entre personas solteras, sino que cuando se habla de una degradación de la relación matrimonial, se utiliza muchas veces el término fornicación. Y en el Antiguo Testamento, Dios habla simbólicamente del pueblo de Israel como aquel que ha fornicado con dioses ajenos. Ahora, la fornicación es pecado y tenemos que decirlo a los jóvenes de nuestras iglesias y enseñarlo desde la adolescencia, que todos sepan que fuera del matrimonio cualquier relación en la intimidad personal es pecado. Ahora bien, no hay pecado que no pueda ser perdonado. Y el tomar a dos jóvenes que han caído en este pecado y ponerlos en disciplina pública delante de la iglesia cuando ellos se han arrepentido, lo que estamos haciendo es castigar, no disciplinar. La disciplina es la acción benéfica, correctora para restaurar el camino. El castigo es la sanción por el pecado. Y todo pecado ha sido extinguido en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por lo que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, no solo la fornicación, el adulterio es pecado. Bien, ¿lo creéis? Yo sé que sí. Y que el adulterio es un pecado que trae siempre graves consecuencias. David nunca fue igual después del adulterio con Betsabé. Pero quiero recordarte que el adulterio no solamente es asunto de comisión física, sino de inteligencia espiritual. Ahí están los judíos, que decían, señores, la ley dice que el adulterio es pecado y el adúltero y la adúltera deben ser lapidados. Bueno, muy bien, Dios lo estableció, correcto. Me parece perfecto que se mantenga esa disciplina. Pero ellos decían, pero mira, el adulterio solamente es adulterio cuando te toman en el mismo hecho, es decir, cometiendo el pecado en una relación íntima entre dos personas casadas o un soltero y una casada, en fin, lo que vosotros sabéis todos qué significa el adulterio. Y Cristo dice, escúchame, todo aquel que ha visto una mujer que no es la suya para codiciarla y desearla, ya ha caído en el pecado de adulterio. Las prácticas sexuales aberrantes de nuestra sociedad son pecado. La licencia permisiva para destruir los matrimonios es pecado. Por tanto, Satanás es el gran pervertidor que estropea los dones que Dios da para usarlos en perjuicio del hombre, en desprestigio de Dios y levantar al hombre como pecador activo en contra del Señor. Satanás pervierte el don curativo de las plantas. Dios dio al hombre plantas. Y las plantas, usadas desde siempre en la medicina, son elementos, instrumentos de curar, de sanidad, de apagar, de mitigar el dolor. Cuando hay un dolor muy intenso y hay una persona con una enfermedad que es insufrible en cuanto al dolor, le dan muchas veces medicinas que son compuestos de opio, opiáceos. Ahora bien, Satanás dice, eso es interesante, te va a dar tranquilidad, te va a dar paz. Y ahí tienes tú la heroína, la cocaína y otros muchos elementos de este tipo de drogas que destruyen absolutamente la vida del hombre y son tomadas de las plantas. Por tanto, Satanás se levanta contra esto y por extensión, Satanás pervierte el uso de las plantas benefactoras y es más. No solo caen en el mundo de las drogas los que van a comprar drogas por ahí fuera en donde las venden,
sino que muchos buscan calmantes fuertes, aunque no los necesiten, porque dependen de ellos. En esto mismo debe incluirse el uso del tabaco. El tabaco es una planta. La planta de tabaco, como todas las plantas, tiene un componente bueno, medicalmente o medicinalmente hablando. Hay elementos ahí que son buenos. Hay medicinas que salen de esas plantas para actuar en la sangre, en la transmisión, en llevar la sangre por las arterias y por las venas, etcétera, etcétera. Bueno, no soy médico, por tanto, dejemos eso ahí. Pero lo que ha hecho Satanás es pervertir el uso de las plantas en un acto pecaminoso delante de Dios. Debemos resumir todo esto. Dios ha dado muchos dones para el disfrute del hombre. Satanás procura pervertir el uso de ellos para convertirlos en actos pecaminosos contra Dios. Satanás va a procurar restar importancia a la práctica de actos perversos e inmorales, diciendo que eso era una sociedad arcaica y caduca, llena de miedos. Pero Dios advierte que cualquier distorsión de los dones de Dios son pecado delante de Él. Por tanto, cada uno de nosotros debemos plantearnos urgentemente cuál es la relación o la influencia que Satanás puede tener en nuestra vida respecto al mal uso de los dones que Dios nos dio. Y cuando nosotros llegamos a esta comprensión, podemos entrar en una dinámica de relación correcta con Dios. Y el tentador no podrá derrotarnos en ese sentido. Que Dios nos ayude y nos bendiga.